A ver este siguiente caso de factorización. Ya hemos visto dos hasta el momento. Hemos visto el factor común, este de acá, que es el más sencillo, y hemos visto una variante de este factor común, que sería el factor común por polinomio, que es cuando el factor común ya no es una sola letra, sino es un conjunto de términos, es decir, un polinomio, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver el factor común por agrupación. ¿Cómo hacemos esto? Veremos este ejemplo. En este caso, yo tengo 4 términos, ahí están los 4 términos, y la pregunta es, ¿entre esos 4 términos ¿habrá algún factor común? Veremos, la letra A se repite solo en este y en este, por lo tanto la letra A no es un factor común. La letra B tampoco, porque se repite solo en esos dos. De la misma forma la X tampoco está en todos, y la Y tampoco. Perdón. Vamos a moverlo. Ahí está. Y la Y tampoco está en todos los términos, ¿verdad? Entonces no hay un factor común tradicional como en el primer caso que ya hemos visto. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Yo puedo agrupar los términos. Hemos visto que en el factor común por polinomios yo agrupaba los términos, ¿verdad? Aquí también puedo agruparlos, pero tengo que tratar de agruparlos. No tengo que tratar, tengo que hacerlo. Tengo que agruparlos de forma que esos grupos tengan una cierta característica similar. Veremos. Por ejemplo, me siguen acá. Yo voy a agrupar en este caso lo más obvio, los dos que tienen X, y voy a agrupar los dos que tienen Y. Veremos entonces qué es lo que obtengo. Voy a tener AX más BX agrupado. Agrupado es meterlo dentro de un signo de agrupación, ¿verdad? En este caso un paréntesis. Y esto también lo voy a agrupar. Muy bien. Una vez que ya están ahí agrupados, yo tengo dos términos, esto y esto, ¿cierto? Entonces de cada una de esas expresiones, de cada uno de esos paréntesis, yo voy a sacar su factor común. En este caso, entre estos dos términos, ¿cuál es su factor común? Obviamente la letra X, ¿verdad? Entonces yo hago la factorización de todo esto a través de factor común. Entonces la X lo voy a mantener ahí. Ahora termino el proceso. Abro paréntesis, divido esto entre el factor común y me va a dar A, ¿verdad? Luego divido esto entre el factor común y me va a dar B. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Primero ha sido agrupar mis 4 términos, hice dos grupos de 2 términos cada uno. Y luego del primer término yo saqué el factor común. Ahora voy a hacer lo mismo del segundo término. En el segundo término yo también tengo un factor común, que en este caso es la letra Y, ¿cierto? Entonces ponemos la Y y yo empiezo a hacer la división de cada uno de los términos entre el factor común. Lo vamos a hacer más rápido porque eso ya lo hemos visto bastante, entonces ya lo tenemos que dominar. El primer término entre Y sería A. Y el segundo término entre Y sería simplemente B. Muy bien, ahora sí. Yo tengo dos términos y como ustedes pueden ver, esos dos términos tienen un factor común, que es el factor común polinomio. Acá este A más B, ¿verdad? Entonces aquí hay un factor común, que es A más B. Yo escribo entonces el factor común, igual que en el anterior caso, y después empiezo a hacer la división. Lo vamos a escribir al centro. Entonces escribo mi factor común y después divido todo esto entre mi factor común, me va a dar simplemente X. Más todo esto entre mi factor común me va a dar simplemente Y. Y listo. Como pueden ver, ahí ya está la misma expresión, pero en su forma factorizada. Esto es lo mismo que esto, solo que abajo ya está en su expresión factorizada porque aquí está unido por una multiplicación, ¿verdad? Entonces aquí, como hay una suma y resta, como una suma, perdón, todavía no está en su forma factorizada, ¿verdad? Solamente acá en el último paso está factorizado. Entonces, repetiremos el procedimiento. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos agrupado de estos 4 términos, hemos hecho dos grupos de 2 términos cada uno. Los he agrupado de forma que tengan algo en común, es decir, aquí estos dos tienen X en común y estos dos tienen Y en común. Entonces por eso es que los agrupé de esa forma. Muchas veces voy a tener más posibilidades para agruparlo. Por ejemplo, este con este van a tener A en común y estos dos van a tener B en común y el resultado al final va a ser el mismo, no importa por qué camino yo vaya. Entonces yo los agrupé. Una vez que los agrupé, yo saqué el factor común de cada uno de esos dos paréntesis. Por eso es que tenía que agruparlos de manera que tengan algo en común, en este caso la X, ¿verdad? Muy bien, una vez que yo he hecho eso,
Ahora puedo desarrollar el factor común polinomio porque hay un factor común en ambos y es justamente un polinomio, ¿verdad? Ahí ya no habría entonces ninguna dificultad. Esto es lo que hemos visto en el caso anterior. Se escribe el factor común y después se va completando lo que está dentro del paréntesis. Solamente para no quedarnos con la duda, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez lo vamos a agrupar de manera diferente para que no quede la duda de que si va a ser lo mismo al final o no. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que entre ahí. Entonces esta vez tenemos el mismo ejercicio, pero esta vez yo voy a agrupar estos dos porque ambos tienen la letra A. Y estos dos los voy a agrupar porque ambos tienen la letra B. Entonces, si yo agrupo los primeros AX más AY, tengo que cuidar mucho sus signos, más B, perdón, este de acá es BX, más BX, más BY. Muy bien, de todo este paréntesis yo voy a sacar su factor común, que obviamente va a ser A, y después voy a completar, sería X más Y. Aquí también voy a sacar su factor común, que obviamente va a ser B, y aquí voy a tener X más Y. Listo, ahora yo tengo dos términos que tienen un factor común, X más Y, ¿verdad? Entonces anoto X más Y y luego empiezo a dividir. Todo esto entre el factor común me va a dar A, y esto entre el factor común me va a dar B. Muy bien, y como pueden ver, estos dos son exactamente lo mismo. Claro que aquí los factores están en diferente orden, pero al final eso no va a afectar, ¿no ve? Porque el orden de los factores no altera el resultado. Si yo digo 2 por 3, eso es lo mismo que decir 3 por 2. Ambos me van a dar como resultado 6, ¿verdad? Entonces el orden de los factores no va a alterar el resultado. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo más. Aquí tenemos este caso. Ahora, aquí era bastante obvio cómo lo tenía que agrupar, ¿verdad? Aquí también estaba bastante sencillo. Vamos a hacer ahora este otro caso. En este caso no está tan fácil determinar cómo es que yo tengo que agrupar. Recuerden, yo voy a agrupar no tratando, sino de manera que todos los términos agrupados tengan un factor común. Por ejemplo, este y este tienen un factor común. ¿Cuál sería? El 3, porque el 3 también es un factor de aquí, del 6, es un divisor, ¿verdad? Luego también la M y la M, en ambos casos está, ¿verdad? Muy bien. Y en este otro caso también hay un factor común, que podría ser el 4, que es un divisor de ambos. Entonces yo lo voy a agrupar de esa forma. Como les digo, también puede haber otras opciones. Al final el resultado va a ser el mismo. Entonces yo agrupo de manera que cuide bien los signos tal que nada cambie en relación a su situación original. Como aquí esto es positivo, los signos de aquí no van a cambiar, ¿no ve? Y van a seguir siendo exactamente lo mismo. Muy bien, yo ya agrupé. Ahora voy a sacar el factor común de cada paréntesis. El factor común de acá. Para eso primero el factor común de números va a ser 3. Luego el factor común de letras, m aquí, m acá. Entonces 3m con exponente a la 1 por el m de acá, ¿verdad? Eso ya lo vamos a hacer más rápido porque eso ya no es este tema, era de un tema anterior. Si no se entiende cómo sacar factor común hay que revisar unos 3 videos más atrás. Entonces ahora hago la división, esto entre esto, se va a simplificar todo y me va a quedar simplemente m. Luego divido esto y me va a quedar menos 6 entre 3, me va a dar 2, m con m se simplifican y me queda n. Muy bien, yo ya saqué el factor común. Aquí también voy a hacer lo mismo. El factor común en números de esos dos va a ser 4. Y no va a haber nada más porque no hay ninguna letra que sea común, ¿verdad? Entonces hago la división y aquí me va a quedar, perdón, me va a quedar m menos 8 entre 4, 2n, ¿cierto? Y listo, ahora sí, como pueden ver, yo ya tengo un factor común polinomio. Entonces, ahí voy a anotar, menos 2, perdón, esto es negativo. Menos 2n, abro paréntesis y empiezo a hacer la división, ¿verdad? Entonces todo eso entre el factor común, 3m, y todo esto entre el factor común, 4. Y listo, yo ya tengo ahí el resultado. Entonces, en el siguiente video vamos a hacer los otros dos para que este video no sea muy largo, ¿sí?